¿Te impulsaban las fuerzas de izquierda? Sí, o sea, bueno, yo siempre he sido un agente de izquierda, y no lo he negado y he escrito, y mis posturas son posturas de izquierda, en fin, y soy hijo de una familia de izquierda totalmente histórica, en fin. Lo que a mí me tranquiliza y lo que me llevó de nueva cuenta a aceptar participar en este proceso y al final ser presidente es que, mira, igual que como había ocurrido un par de años atrás, yo no busqué ser consejero presidente. Sí. La coyuntura y todas las fuerzas políticas me pidieron, porque había un consenso en torno a mi nombre, que participara. Antes de morir, Lorenzo, mi padre me dijo, oye, qué bueno que seas tú el que le diste el registro como partido político a Morena. Y me dijo, te encargo mucho lo que va a pasar. Esto no lo ha contado Elisa, pero te encargo mucho lo que va a pasar. En 18 vas a tener una gran responsabilidad histórica. Imagínate lo que no me han buscado. Porque aquí se afectan intereses políticos de un gran nivel, porque claro que los políticos de uno y de otra parte quisieran que el INE tomara decisiones favorecedoras a sus intereses, y aquí se toman decisiones con imparcialidad y autonomía. ¿Te han amenazado personalmente? Hombre, aquí afuera, Elisa, el año pasado, un candidato que incumplió las reglas de fiscalización y al que se le negó el registro, por eso, igual que 6 meses antes le entregamos el registro al partido que estaba impulsando Margarita Zavala, por las mismas razones, incumplieron normas de fiscalización y se les negó el registro como partido. Acá incumplió las normas de fiscalización y se le negó el registro como candidato. Vino aquí afuera a las instalaciones del INE y durante 3 semanas bloquearon en pleno proceso electoral del 2021 las instalaciones. Y había un ataúd con mi nombre. Y además, pues es una frase célebre. Estoy hablando de alguien que es senador, creo que con licencia, ¿no? Que aspiraba al gobierno de Guerrero, amenazó con ir a visitarme a mi casa. Qué gusto que nos acompañen hoy. Tenemos una charla que pinta muy interesante con pues una persona que ha vivido desde muy chiquito el tema de lo que es México, la lucha social, la democracia, y hoy le toca estar cerrando un ciclo importante y vamos a platicar por qué. Lorenzo Córdoba, qué gusto, gracias, Elisa, gracias placer por esta charla. Ni me digas, un placer. Me recuerda los tiempos en la tele cuando me invitabas a hacer comentarios. Oye, pero ¿tú te imaginaste que ibas a vivir todo esto? Mi participación en los órganos electorales, pues ya tiene un buen rato. Originalmente entré al IFE por primera ocasión justo cuando estaba terminando la carrera, el último año de mi carrera, cuando nombraron a José Woldenberg consejero ciudadano en 1994. Así es. Y en aquel entonces Pepe Woldenberg, pues hombre, acuérdate que fue un año muy complicado, la guerrilla, el asesinato de Colosio, el consenso entre todos los partidos para hacer una reforma en plena proceso electoral. José Francisco Ruiz Massieu, todos los magnicidios. A Ruiz Massieu lo asesinaron después de la elección, pero fue un año muy turbulento. El 94. Exacto. Y una manera de resolver el problema entonces fue nombrar a ciudadanos muy destacados como consejeros ciudadanos. Era la primera vez que eso ocurría, y ahí estaban Pepe Woldenberg, Ortiz Pinchetti, Krill, Granados Chapa. Fernando Certuche y Ricardo Pozas. Fueron los 6. Y a mí Pepe Woldenberg me invita a trabajar como asesor, claro, asesor de un consejero ciudadano. Porque él era tu maestro en carrera, era tu colega, ¿cómo conoces a José Woldenberg? Pepe Woldenberg era muy amigo de mi padre y de mi madre. Formaron parte, digamos, de movimientos políticos y sindicales desde los años 70. Generaron además una amistad. Ellos formaban parte del movimiento de acción popular desde los años 70, que luego confluyó en varios partidos de izquierda, en el PSUM, en el PMS y luego en el PRD. En fin, hay una amistad familiar desde hace mucho tiempo. Y luego, pues a partir de los finales de los años 80, yo junto con Ciro Murayama, que era colega mío aquí en el Consejo, pues, formamos parte del CEU,
Sí. protestando contra el intento de reforma que había hecho Jorge Carpizo, que después se volvió gran amigo y con quien trabajé. Sí. Y José Waldemar y este grupo de intelectuales pues eran un punto de referencia para nosotros. Escribían todos en la revista Nexos. Y todos de izquierda, ¿no? Exacto. Un grupo de izquierda muy Incluso poderoso, ellos muy formaron fuerte. el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Sí. del que ahora soy parte de la Junta de Gobierno. Entonces, Sí. fue siempre un punto de referencia y la invitación de Pepe a mí me vino pues fantástico. Voy saliendo de la elección y vienes al órgano que va a organizar las elecciones en un contexto de gran crisis. Sí. Después yo me voy a estudiar a Italia y vuelvo al IFE cuando termino mis estudios de doctorado. Pero ya Pepe para entonces era presidente El presidente, del... consejero era su presidente. oficina, justamente. Aquí mismo. Y entonces, pero como asesor. Y fue una etapa ya bien distinta, la primera alternancia en la presidencia de la República, Sí, aquellos casos en de el amigos 2000. de Fox y Pemexgate, exacto. Yo llegué aquí de 2000 a 2003. A ver, y nada más para quienes nos ven, fíjate que Sí. a mí me sorprende porque muchas veces me dicen, ¿a poco eso pasaba? No, o sea, estas cosas son muy importantes porque en ese 1994 que llegan los consejeros ciudadanos, Sí. se rompe ahí un tema pues de estructura, de Estado, de gobierno, en donde pues eran los propios políticos quienes organizaban las elecciones. Claro. Entonces se empiezan a abrir espacios democráticos. Obviamente nos podemos ir mucho más atrás, ¿no? La ley 88 López, y la López en 77, no, López claro, Porte, sí. bueno, podemos irnos Sí. muy, muy atrás, pero son pasitos que se van dando. Pero fue muy, muy importante. Sí. ¿Quién fue el último presidente del Instituto de Gobierno? Choifet, le tocó sí, a porque Choifet, ¿no? en Como efecto, secretario de Gobernación. exacto, cuando nace el IFE, Ajá. el secretario de Gobernación, en 1990, el secretario Sí. de Gobernación, aunque sale de la organización de las elecciones de Gobernación, el gobierno seguía teniendo un pie acá porque el presidente del Consejo era el secretario de Era el Gobernación. secretario de Gobernación, Y sí, fue Emilio Gutiérrez, Choifet. primero Gutiérrez Barrios, luego Patrocinio González Garrido, luego Jorge Carpizo, Esteban Cierto. Moctezuma y finalmente justamente Emilio Choifet. Y es en 1996 cuando se concreta la autonomía plena Exacto. del IFE y es cuando José Woldenberg se convierte en el primer consejero presidente que no fue secretario de Gobernación. Entonces ahí empieza ese proceso. Ese gran movimiento ya ciudadano de Exactamente. los consejeros en ese Exacto. gran... bueno, les toca un momento... Durísimo y dificilísimo. La primera elección de la ¿no? Ciudad de México, donde En el resulta 97. electo, claro, donde resulta electo Cuauhtémoc Cárdenas, la primera alternancia en el año 2000, estos casos que te mencionaba de Sí. amigos de Fox y Pemexgate en 2003. Y yo tuve el privilegio pues, de acompañar a Pepe Woldenberg como asesor ya en la presidencia. Después se cierra ese ciclo, me voy a la universidad, me sigo dedicando a las cuestiones electorales. En 2007 yo, digamos, di algún tipo de asesoría al Senado cuando se hizo esa controvertida reforma que cambia el modelo de comunicación política en 2007. En aquel entonces me inscribí en el proceso para tratar de ser consejero electoral y pues no salí, pero salí muy bien librado porque mucha gente decía, oigan, qué bueno que hay un experto electoral que está participando Sí. en esto. Y bueno, no salí, pues es en donde se renueva parcialmente el consejo y decido inscribirme. Ajá. Al principio no quería, varios me dijeron inscríbete, me inscribí y no llegué, pero mi nombre sonó Sonó en repetidas mucho. ocasiones. Oye, y eran procesos muy Por rudos. cierto, en ese periodo es más o menos cuando trabajamos juntos que me invitaste a hacer comentarios en tu noticiero Es en cierto, cable. es cierto. ¿No? Y en 2010, en una renovación parcial del Consejo, pues en la Cámara se atoraron. Y pasaron 13 meses, más de un año, Ay, sin no me hacer acuerdo. las designaciones, justo lo que Sí. tú contabas. No los escogían. Bueno, además eran procesos ruditos. Yo me acuerdo Muy porque complicados. yo me acuerdo en 2007 y todos estos procesos Sí, después, hombre. ay, los Pepe llevaban así Woldenberg como al decía paraíso. que eran como trituradoras de famas públicas. ¿A poco no? Sí, sí, eran muy intensos Muy los rudas, procesos, después a descalificaciones, personas que yo conozco muy Sí, preparadas, sí, sí, muy sí. lindas, muy lindos, digo, muy amables y todo, los veías ahí compareciendo etcétera. Sí, era ante muy, los muy duro.
legisladores y los hacían picadillo, y famas públicas por aquí, por allá, porque sí, claro, era la lucha por estar y quiénes iban a quedar y demás. Entonces, bueno, llegamos a este punto. En este punto, obviamente yo después de 2007 dije, yo no me vuelvo a inscribir en esto, no quise, no se pudo, perfecto. Pero a ti no te hicieron picadillo en aquel entonces. No, salí bastante bien librado. Sí. Y en 2010, te digo, yo obviamente en los procesos que siguieron, yo no me inscribí. Después de un año y meses de bloqueo, de estancamiento, hoy esto ya se sabe, se le pidió desde la Cámara de Diputados auxilio a la UNAM. Es decir, que la UNAM pudiera cribar y sugerir nombres que permitieran a la Cámara salir de ese estancamiento. ¿Quién destrabó ahí? ¿Quién estaba en la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que fueron varios de los que estaban en la Junta de Coordinación Política. Entonces estaban, por ejemplo, Armando Ríos Peter, creo que estaba Luis Videgaray, en fin. El punto es que le piden auxilio a la UNAM porque no lograban generar los consensos. Y en la UNAM se decidió una cosa que a mí me parece muy sensata. La UNAM va a convocar a personalidades muy destacadas, que sean reconocidas por todas las fuerzas políticas y que sean ellos, no la universidad, quienes hagan propuestas. Y en ese grupo, hoy ya lo sabemos, estuvieron Cuauhtémoc Cárdenas, justamente, Jorge Carpizo y Francisco José Paoli Bolio. Y bueno, hicieron una criba, hicieron sugerencias, y un día, pues yo recibo una llamada del presidente de la Junta de Coordinación Política diciéndome... ¿Qué era quién? Era Armando Ríos Peter en aquel momento. Armando Ríos Peter. Y me dice, oye, hay un consenso para que tú seas... Oye, pues si yo no me inscribí y no estoy interesado. No, pero hay un consenso político, ayúdenos porque estamos ya a punto de la elección del 2012, ya con la elección en curso, estamos hablando de diciembre de 2011. Sí. Ya hay un consenso de 3 nombres, tú eres uno de ellos. ¿Puedo saber quiénes son los otros 3? No. Bueno, pues déjeme pensarlo. Inmediatamente después me habló el representante del PRI, después el representante, él era el presidente de la Junta de Coordinación Política por el PRD. Sí. Me habló el representante del PRI, me habló el representante del PAN y me hablan así todos los de los demás partidos diciéndonos que hay un consenso entre otros en mi nombre. Cosa que no sucedía, no siempre después estaban, de muchos meses. Híjole. Después vengo a enterarme que mis compañeros que habían concitado consensos eran María Marván, presidenta del INAI, miembro del IFAI, entonces integrante, comisionada del IFAI, y don Sergio García Ramírez, pues que es un figurón. Claro. Imagínate, para quien trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues don Sergio es uno de los grandes puntos de referencia, con el maestro Fix, con Diego Valadez, con Jorge Carpizo y demás. Finalmente acepté y así llegamos nosotros a completar ese consejo, que fue el último consejo del IFE. ¿Y generalmente a ti te impulsaban las fuerzas de izquierda? Sí, o sea, bueno, yo siempre he sido una gente de izquierda, y no lo he negado y he escrito, y mis posturas son posturas de izquierda, en fin, y soy hijo de una familia de izquierda histórica, en fin, ¿no? Diciembre de 2013, en el contexto del Pacto por México, se concreta la reforma electoral. Y parte de lo que decía la reforma electoral, además de transformar al IFE en INE, es que quienes éramos consejeros del IFE, se nos anticipaba nuestra salida. Yo no había pedido estar acá, había habido un consenso y tampoco puse mayor objeción, pues salir anticipadamente. Pues mi casa es la UNAM, ahí me formé y ahí voy a volver cuando salga de aquí, en fin. Entonces, como no estábamos completos y no había presidente, logramos una fórmula, pues yo creo muy interesante y muy sensata. Decidimos que los 4 consejeros que estábamos, que eran Benito Nasif, María Marván, me menciono ahí por el orden en el que luego nos sorteamos, y Marco Baños, íbamos sucesivamente a ocupar la presidencia de manera rotatoria una vez al mes. Y dijimos una vez al mes porque es una manera de recordar en la Cámara de Diputados el maltrato a esta institución porque no han nombrado a presidente. Entonces, pues así nos fuimos. ¿Y qué hacían? ¿Cómo se organizaban? Así. Pues mira, era una cosa muy curiosa. Ya llegué de vieja, ya voy. Pues prácticamente, bueno, una de las se quedaban cada quien en su cubículo. Claro, una de las decisiones fue no ocupar la presidencia. Cada quien ocupó su oficina como consejero. Sí, porque andar llevando... Claro, la estructura, imagínate, la estructura de la presidencia, ¿no? Habremos gastado más en mudanzas de los libros y qué sé yo, ¿no? Y no tenía ningún sentido. Y la estructura de presidencia lo que hacía era apoyar al presidente en turno. Ok, sí. Y bueno, era una cosa muy compleja, porque las comisiones estaban integradas por los 3 que no éramos presidentes y nos íbamos cambiando cada mes. Entonces, pero yo creo que fue un acto de mucha responsabilidad, porque
había que cuidar a la institución en ese proceso. ¿Cuántas veces fueron presidente y presidenta María Marván cada quien? Bueno, todos fuimos una vez. ¿Una vez? Y cuando terminó Marco Baños, que fue el último de los 4, volvió a entrar Benito y volvió a entrar María. María fue la última presidenta del IFE. Sí. Y desafortunadamente ella no fue electa, a pesar de que había un consenso inicial como consejera del INE. Entonces María fue la última presidenta del IFE y me cedió a mí como presidente del INE prácticamente la estafeta. Ahí es cuando viene este nuevo arreglo, digamos, producto de la reforma electoral. Un día yo recibo llamadas de los propios actores y me dicen, oigan, inscríbanse por favor para hacer, porque es un proceso de inscripción, es un nuevo mecanismo, había una evaluación de un comité técnico de selección, en fin, por favor inscríbanse para hacer, porque pues hay consenso en que, y dije, oigan, pues si nos acaban de cesar, yo ya me voy a la UNAM. En fin, luego de muchas insistencias de parte de todos los actores políticos, porque habíamos concitado el consenso, pues nos inscribimos en el último minuto. Sí. Pero exigimos que las fuerzas políticas, que todas, nos lo pidieran públicamente. Porque habíamos recibido un maltrato. ¿Y lo hicieron? Y lo hicieron. ¿Fuiste muy dedicado desde chiquito? O sea, eras aplicadito. Pues es que eras estudioso, en una aplicado. casa, de dos intelectuales, pues no había otra más que ser. Eso se trataba de un asunto de gusto y de supervivencia. A ver, sí, platícanos de tu padre y de tu madre, porque son personajes muy importantes en la vida de este país, muy reconocidos. ¿Y cómo era? ¿Cómo era ser su hijo? ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos? No, tengo una hermana que es 3 años más chica. Sí, nada más que se dedicó a cuestiones artísticas, a la danza, al teatro, y así que, digamos, pero ella vivió también ese ambiente, que era un ambiente, lo digo así, intelectual, sin duda, pues los dos eran investigadores en la UNAM. Mi padre llegó a ser incluso investigador emérito, mi madre era filóloga clásica. ¿No es Ana Paola Vianello, sí. Vianello, sí. Ana Paola Vianello. Sí. Y ella era filóloga, era integrante del Instituto de Investigaciones Filológicas, publicó varias traducciones de clásicos griegos, Hesiodo, entre otros, Lisias, en fin, una mujer de una cultura extraordinaria, sí. ¿no? Y mi padre, pues historiador, politólogo, jurista, en fin, uno de los intérpretes más importantes de la historia política del país, de la Revolución Mexicana, y además un hombre que combinó la vida académica con la vida... ¿Se conocieron en la UNAM? No, ellos se conocieron en Italia, cuando mi padre fue a hacer estudios de posgrado, y pues se enamoraron y mi madre dio el salto a este lado del charco, en fin. ¿Ella nació allá? Sí, ella era ¿creció italiana. allá totalmente? Ella era italiana totalmente, sí, aunque pues vivió los últimos 45 años de su vida en México. ¿Y te hablaba en italiano? Hablábamos en italiano en casa, sí, esa era... ¿La lengua materna? Pues mira, digamos, en términos de lengua materna, fuimos bilingües, mi hermana y yo, desde siempre. Comienzo, ¿no? ¿Tu hermana cómo se llama? Ana Paola. También. Igual que tu mamá. Sí, de hecho, es una cosa curiosa. Mi madre es Paola formalmente. ¿Paola? Sí, porque, hay un dato curioso. Sus abuelas, las de mi madre, eran Anna y Paola. Y sus papás decidieron ponerles Ana Paula, pero su papá, a la hora que fue el que la registró, nada más la registró como Paola, como su mamá. Entonces todo el mundo la conocía como Ana Paula y se vino a enterar ya muy tarde que en realidad solo era Paula. Entonces, oye, pues era de esas historias he conocido muchísimas que de pronto ven el acta de nacimiento y resulta que el papá que no le cumplió a la esposa. ¡Qué bárbaro! Oye, y es Ana mi hermana, con doble N, ¿verdad? Claro, porque es así, y es un solo nombre. Mi hermana es Ana Paula. Poco en reivindicación, ¿no? De las abuelas, de las abuelas. ¿Y tu padre? Mi padre estaba viendo aquí en Michoacán. Sí, mi padre era michoacano. Estaba viendo estas figuritas del consejo. Sí, que son típicas de Michoacán y demás. Mi padre era michoacano, de hecho es el egresado. Ya cerca de Tierra Caliente, ¿no? Él creció en Tierra Caliente, sí, en un rancho cerca de Nocupétaro, uno de los pueblos estos de donde Morelos fue cura, por cierto. Él era cura de Carácuaro, pero es un municipio pegadito. Y mi padre creció en un rancho. Después, hijo no solo único, sino además, como se decía entonces, hijo natural. Córdoba es el apellido de mi abuela. Mi padre no fue reconocido por su padre. Qué importante las abuelas también, en todas estas historias. Que además vivieron las dos en casa. Entonces, mi infancia,
era... ¿Con tus abuelitas? Y mis dos padres eran hijos únicos, entonces mis abuelas vivieron con ¿Con Paola o...? Mira, es que el Paula y Ana eran las abuelas de mi madre. De tu mamá. Su mamá era Margarita y la mamá de mi papá era Virginia. Las dos vivieron Margarita y Virginia vivían en la casa. Entonces, pues ese no estaba mal pues tener a dos abuelas porque eran muy exigentes, pero cuando una te regañaba, la otra te apapachaba, ¿no? Entonces era... ¿Y tu padre, Arnoldo, cómo era? Mi padre era hijo único, mi madre también. Entonces fue una familia siempre muy chiquita, un núcleo familiar muy pequeño. Mis tíos... pues eran todos adoptivos, Goldenberg y Rolando Cordera, eran más bien los colegas, los compañeros de mi padre, no eran tíos carnales, ¿no? Ellos eran más jóvenes que tu padre, ¿no? O de la generación de tu padre. Pues prácticamente, Pepe Goldenberg sí era más joven, pero Rolando era prácticamente, Rolando Cordera era de la misma edad, en fin. Y lo que te quiero decir es que incluso el núcleo de amigos coincidía con el núcleo político en el que actuaban mi padre y mi madre. Y mi padre, además de ser un intelectual, insisto, bastante reconocido, pues siempre participó en política. Él en sus inicios formó parte del Partido Comunista, luego después de regresar a Italia rompió con el Partido Comunista porque él venía ya con una tradición más gramsciana y el Partido Comunista acá era mucho más anquilosado. Oye, ¿no? es que después toda esta izquierda, cómo se va dividiendo, subdividiendo, y no que tú eres de Gramsci, que tú eres... y paradójicamente luego se fue uniendo hasta que luego viene de nuevo una división. Pero todo eso, ese era el ambiente familiar. Entonces en casa se discutía, me gusta mucho contar esto, en muchas familias se eluden temas políticos en casa, en cambio en la mía no. Me acuerdo de una anécdota que me gusta contar, que en alguna ocasión mi abuela italiana me decía, oigan, ya no hablen de política en la mesa. Y entonces nos volteamos todos, ¿no? En la mesa se habla de política, abuela, ¿no? O sea, si no es aquí, ¿en pues dónde? Claro, ¿no? Aquí, y debatía, o sea, estaban así como en contra, en posiciones encontradas, o en general. Se discutían mucho de las... Piensa en la época, Elisa. Sí. Estamos hablando de finales de los años 70. La Guerra Sucia. La Guerra Sucia, la huelga en la UNAM, la intervención de la policía en la UNAM. Así es. Amigos de mis padres encarcelados, la guerrilla, el surgimiento de la guerrilla en América Latina, el asesinato de Allende, bueno, fue en 73, yo nací en 72. Oye, entonces, imagínate don Fernando Gutiérrez Barrios siendo presidente del IFE, ¿no? Bueno, cuando él estaba encargado en toda esa época de todas las áreas de seguridad. las áreas de seguridad, ¿no? Todo, ¡ay, qué contraste! Pero imagínate el sandinismo, ¿no? El FSLN en El Salvador, el triunfo de estas guerrillas en Centroamérica, a la par del intervencionismo norteamericano. Tú vas absorbiendo todo eso en las comidas, en la sobremesa. Incluso yo me acuerdo haberme ido a estos campamentos de pioneros a Cuba en los años, principios de los años 80, ¿no? Aunque, en fin. Y luego, ¿Qué campamentos de qué? De pioneros, de los campamentos. ¿De verano? Pues sí, eran campamentos, estancias de 2 meses, un par de meses. Yo iba por entonces, me acuerdo, era de los hijos de los militantes del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, eso, ahí coincidí con, hombre, era un circuito, tampoco era muy grande la izquierda, pero figuras como Arnoldo Martínez Verdugo, el ingeniero Eberto Castillo, y más adelante cuando viene la fractura en el PRI, pues Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia, pues son parte de esa tradición de izquierda. ¿De ahí el nombre de tu padre o...? No, fíjate cómo es la vida. A mi padre le pusieron Arnaldo. Mi padre viene de una familia, es el primero de su familia que estudió, Mi abuela llegó a tener estudios de primero de primaria, entonces una familia muy poco ilustrada, déjame decirlo así. Mi padre es el típico ejemplo del hombre que se hizo a sí mismo, del self-made man, ¿no? Sí. Que luchó, que estudió, que se formó, que tuvo una vida muy precaria, ¿no? De pobreza, literalmente. Él trabajó desde muy chico para poder ayudar a su madre a sobrevivir. Y el nombre fue una sugerencia, hasta donde entiendo, que le hizo su tía, la hermana de mi abuela, a mi abuela. Mi padre nació en 1937 y un par de años antes había muerto el hermano de Mussolini, de Benito Mussolini, que era Arnaldo Mussolini. Entonces, la vuelta que da la vida. Bueno, pero bueno, ahí estaba Benito y Arnaldo.
Benito y Arnaldo eran hermanos. Y nosotros tuvimos a los buenos. Jerarcas fascistas. Oye, y nosotros tuvimos a los y buenos. a mi tía se le ocurre sugerirle a mi abuela que le pusieran a Arnaldo, a quien al cabo sería, pues hombre, uno de los líderes de izquierda de este país y demás, ¿no? Sí. Y de los intelectuales de izquierda más renombrados. Así es la vida. Curioso, pero bueno, sí es un dato curioso. ¿Y tú de niño vivían algunas carencias o ya tu padre tenía una posición holgada, clase media? Mira, los años 70 fueron años bastante movilidad, ¿no? Sí, de mucha movilidad social. Sí. Pero mis padres entraron a trabajar a la UNAM desde finales de los años 60. Y cuando don Pablo González Casanova fue rector a principios de los 70, vino una retabulación que permitió condiciones pues, dignas para el personal universitario. Y eso les permitió a mis padres pues, comenzar a construirse un patrimonio, ¿no? Compraron una casa en Tlalpan, ¿no? Una casa pues, modesta, de clase media. Al cabo pudieron comprar la casa de al lado, que después se convirtió en la casa que albergó y que sigue albergando la biblioteca de mi padre. La biblioteca de mi padre es una biblioteca de cerca de 40,000 volúmenes, muy importante, muy especializada, ¿no? ¿Esa biblioteca es de la familia? Bueno, esa biblioteca sí es de la familia y ahora justo, al igual que pasó con la de mi madre, que la donamos mi hermana y yo cuando mi madre murió a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Filológicas, que constituyó un fondo muy bonito, fondo Paula Vianello, ¿no? Qué bonito. Con textos, no era tan grande como la de mi padre, con algunos textos sí, sin embargo, muy, muy, muy importantes. Pues la biblioteca de mi padre, sobre todo en lo que tiene que ver con historia, bueno, derecho constitucional, teoría política, pero sobre todo historia de México, y la historia de la revolución y la posrevolución, pues es una de las bibliotecas más importantes con materiales inéditos que existen en el país. Y eso justo ahora estamos viendo que pueda irse a la universidad. Yo no me dedico a historia de México, me dedico más bien a cuestiones constitucionales, de teoría política, cuestiones electorales. Entonces que se pueda constituir este fondo en la Universidad nacional, ¿no? ¿Tú eras más cercano a tu madre o a tu padre? Pues mira, los dos. Mi madre ¿Y tu hermana? O sea, ¿cómo eran ahí? Mi madre tenía la fama de ser una mujer con un carácter extraordinario, ¿no? ¿Era así como consentidora o...? No, consentidoras en todo caso eran las abuelas. No, era un régimen bastante de mucha exigencia. ¿Madre y padre? Claro, a mi hermana y a mí, sí, claro. O sea, a ver, sacaste 8, eso es inaceptable como calificación y te pones a estudiar y qué sé yo. Y mi padre a los 8 años poniéndome a leer el Quijote. Mi primer acto de rebeldía no fue leer el Quijote a los 8, yo luego ya lo leí en la prepa ya por gusto, ¿no? Pero no, era un contexto de muchísima exigencia. De mucha exigencia. Muchísima ¿Y eras buen exigencia. Estudiante? O... Sí era, ¿Sí? no, más me valía, sí. ¿Y te gustaban además otras cosas o te dedicas a eso? O sea, ¿eras buen deportista, por ejemplo? Pues mira, siempre me gustó el fútbol, pero... Digo, porque estudiante sí, lector, sí. Pues bueno, y después hiciste una carrera académica muy exitosa. Mira, era deportista, pero no me dediqué así concienzudamente a algún deporte, era más bien de fútbol, me encantaba salirme con mis amigos a escondidas a jugar allá a una privada que estaba a la vuelta de la... ¿En Tlalpan? Ahí en Tlalpan, viste, sí, en el centro de Esa Tlalpan. casa donde... En el centro de Tlalpan, sí, donde vivieron mis padres toda la vida. Y de repente llegaba mi papá, que sabía dónde andaba, de la oreja, a regresarme para que me pusiera a estudiar, ¿no? Deporte lo que hice fue estudiar también, y acabó siendo deporte. No, nadar, pero ya sobre todo en la prepa, cuando entré a la UNAM, estábamos, de chico íbamos a un club, donde vamos todavía. ¿Dónde vamos ahí? ¿En primaria en dónde la hiciste? Perdón, la primaria. Yo estudié toda la vida en escuelas públicas. En escuelas públicas. Toda la vida. Esa fue una decisión que yo le agradezco mucho a mis padres, igual que mi hermana. Y fíjate que a pesar de que nos llevábamos 3 años, mi hermana y yo, ya se empezaba a notar en la familia la degradación de la escuela pública, producto del abandono que lamentablemente sigue siendo objeto de la educación en este país. Sí. Yo estudié en una escuela en el centro de Tlalpan, la Ignacio Rodríguez Galván, egregio poeta oaxaqueño. Después estudié la secundaria en una secundaria que está también pública, por supuesto, en el centro de Tlalpan, la secundaria 29, Miguel Hidalgo y Costilla, que es además que tiene el enorme privilegio de estar en un edificio histórico, la sede en la calle de Moneda. De hecho, la calle de Moneda en el centro de Tlalpan se llama Moneda porque en ese edificio donde está la secundaria 29, se asentó la primera casa de moneda del México independiente en el siglo XIX.
esa fue la casa de campo de Carlota, fue cuartel durante la guerra de reforma, cuartel durante la reforma delante de la revolución de los zapatistas, y al final acabó siendo escuela. Un edificio precioso, ¿no? Y ahí. Si alguien va al centro de Talpan y quiere ver un bonito edificio colonial fantástico, pues la secundaria 29 es en la calle, en la esquina de Moneda y de Juárez. Y secundaria. Sí. Y luego entré a la UNAM en el CCH Sur y seguí ahí mis estudios en Derecho. O sea, siempre pensaste en que sería... Pues mira, ya en la prepa yo tenía como 2 orientaciones que eran bastante claras, Derecho y Ciencia Política, y mi padre me dio un consejo que yo le agradezco mucho. Me dijo, estudia Derecho, si quieres estudiar Derecho y Ciencia Política, mejor estudia Derecho. Derecho, decía él, es como las matemáticas de las ciencias sociales, y eso te va a permitir después hacer ciencia política, historia, economía y demás, cosa que no va a pasar al revés. Y fue una gran recomendación. Y dicho y hecho, yo estudié Derecho como licenciatura, y después estudié mi posgrado en Teoría Política. Entonces, el posgrado ya fue en Italia. En Turín. ¿Tenías la doble nacionalidad o no? No, nunca la he tenido. ¿Nunca? No podría ser consejero. Eso te iba a preguntar, sí, no se podía. Mira, no hubiera podido. La posibilidad de optarla está allí. Mi madre era italiana, mi padre mexicano, yo nací en México. Bueno, me parece que cada vez hoy en día, esos chauvinismos cada vez afortunadamente se están superando. De hecho, por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República por Morena. ¿Él tiene qué nacionalidad? Canadiense y mexicana. Y también Nestora Salgado, que también es senadora por Morena. ¿Sí? Pues los dos adquirieron otras nacionalidades cuando se pudo. La canadiense Gómez Urrutia y la estadounidense, hasta donde entiendo, Nestora Salgado. De hecho, cuando los registramos en 2018 como candidatos de Morena al Senado, ellos tuvieron que hacer una renuncia a la nacionalidad. Es un escrito que se hace. Entiendo que no pierdes la nacionalidad, pero renuncias al derecho que el otro estado te proteja. Sin embargo, en su momento... Pero ese es un documento que pide México, pero pues los otros estados dirán, pues tú eres... No, para los canadienses ellos seguirán siendo canadienses. Claro, ¿no? ¿Qué es y lo de que hecho, sucede? ahí hay una polémica política en la que no me meto, pero bueno, el punto es que cuando yo cumplo 18 años... con las en ese entonces no se reconocía, me tocó bola negra. Bola negra. En su momento, pero sí tuve que hacer formalmente hice servicio militar. Lo que sí es que entonces todavía no estaba reconocida la doble nacionalidad. Eso se reconoció hasta 2007. Así es. Y yo te estoy hablando, pues los 18 años los cumplí en 1990. Sí. Entonces, a los 18 años tú tenías que optar. Y de hecho yo tengo un certificado en donde decías, optas por ser mexicano, optas por ser italiano porque tienes derecho. ¿Mexicano? Yo soy mexicano, nunca me ostenté, nunca hice trámites ante la Embajada de Italia. El único trámite que hice ante la Embajada de Italia, era cobrar las pensiones de mi abuela, porque mi abuela era italiana, y entonces yo la acompañaba y al final pues yo incluso iba con un poder para cobrar su pensión cuando ya era muy mayor. Y luego fue mi visa de estudiante para irme a estudiar a Italia. Oye, y antes de hablar este momento que se me hace muy importante el tema de tu posgrado, Lorenzo, porque sí marca también una parte muy importante de tu formación, pero viendo ahorita esta historia de tu niñez, de una familia híjole, tan rica en cultura, diálogo, en ideales, tan unida, aunque fueran poquitos, pues has vivido también pérdidas muy fuertes, ¿no? Claro. Porque pues tus padres, tu madre y tu padre murieron muy jóvenes, no sé tus abuelas, pero si vivieron contigo, pues ya las perdiste y lo perdiste. Sí, no, y sobre todo te digo, porque somos una familia muy, muy pequeña. ¿No? O sea, mis padres hijos únicos, hay parentela, por ejemplo, de parte de mi madre en Italia, pero nunca la frecuentamos, ¿no? Las distancias, la precariedad económica en los años 80, ¿no? Acuérdate que la crisis de los años 80, a diferencia de lo que había pasado en los 70, cuando mis padres lograron hacerse este patrimonio, estas 2 casas, etcétera, en los años 80... Sí, fueron años muy duros, a pesar de que mi padre incluso en 82 fue electo diputado federal. Nada más que eran las épocas, él fue diputado del PSUM, eran las épocas en las que el PSUM se quedaba toda la dieta, ¿no? Entonces él vivía de su trabajo como universitario, y fueron años muy duros. ¿Tus abuelitas seguían viviendo con ustedes cuando fallecieron? Sí, ellas vivieron hasta que fallecieron. Ellas fallecieron en la primera mitad ya de los años 90.
de muy avanzada edad. Sí, mi sí, abuela hace Virginia murió de 93 y mi abuela Rita de 89, Sí, Margarita de sí. 89. Entonces, Sí, las pero bueno, disfrutaste mucho. sí, pero y eran, incluso, fíjate, ahí hay un dato que con mis abuelas, más allá, insisto, de esto que las dos eran mujeres eran mujeres muy buenas, pero eran poco ilustradas, no habían estudiado, eran las épocas muy complicadas. Imagínate mi abuela en Italia viviendo durante el fascismo. Ay. También la primera de la familia que estudió fue mi madre, ¿no? Entonces, entonces eso generaba un núcleo muy unido. En los años 90, a principios de los años 90, las condiciones económicas de mi padre y de mi madre comenzaron a mejorar nueva cuenta y decidieron comprar una casa en Pátzcuaro. Entonces se pasaban temporadas para irse a escribir a Pátzcuaro y entonces pues yo apenas de 18 años me quedaba de responsable de las casas aquí, o sea, la casa de aquí y de mis abuelas. En una edad avanzada en la que había que llevarlas al servicio médico, llevarlas al ISSSTE, en fin, atenderlas. Mi abuela tuvo un cáncer, en fin. Entonces, pues sí, la pérdida fue una pérdida muy sentida porque era muy entrañable la relación con ellas. Exacto. Y luego más adelante, mi madre muere muy joven, muere de 67 años, en 2007. Y luego mi padre volvió a casarse tiempo después. Y mi padre muere en 2014, ya de una edad más avanzada, de 77 años. En momentos también de coyuntura sí, para tu vida, curiosos. ¿no? Lo que habíamos dicho, 2007, sí. cuando tú decides que vas a participar, finalmente ahí no quedas, y después 2014. Y fíjate que además hay un dato que del que yo estoy muy orgulloso. Mi madre era una feminista comprometida, claro. ¿no? De hecho, pues a través de ella yo conocí a muchas de las feministas históricas en la lucha de feminismo históricas en ese sentido. Marta Lamas era muy amiga de la familia, las fundadoras de FEM, ¿te acuerdas aquella revista que en los 70 da un gran impulso a la lucha de las mujeres? Y después de que muere mi madre, en la Ciudad de México comienza el proceso de despenalización del aborto. Y nos pidieron a algunos investigadores de jurídicas, a Pedro Salazar, a Diego Valadez y a mí, que participáramos apoyando y lo hicimos. Y pro bono nosotros fuimos de los que encauzamos, incluso redactamos lo que al final del día es la ruta de la Ciudad de México para despenalizar el aborto, que fue retipificar el aborto. Es decir, considerar el interrupción del embarazo hasta legal. Exacto. Ya después es aborto y es delito. Bueno, pero es interrupción legal hasta las 12 En eso semanas. yo tengo el privilegio de haber sido uno de los que reconstruyó, porque originalmente la idea era que no se penalizara nada más. Que no se penalice el aborto. No. Aquí no es aborto al Aquí principio. No es aborto, es interrupción legal hasta las 12. Y eso fue un tributo, pues ya, ahora sí, ya como de mi madre, a mi madre, sí, claro, claro, a mi madre en una causa que había sido común y en un contexto que nos llevó a una separación intensa, una discusión muy intensa en la familia, que fueron justo las elecciones de 2006. Mi madre, mi padre estaban muy cercanos a Andrés Manuel. Yo siempre he sido de izquierda, pero en ese momento, bueno, pues yo fui de los que explicó lo que había pasado en el proceso y eso nos llevó a algunas tensiones. A ver, yo pregunté en una entrevista pasada a uno de los entrevistados, a Emilio Álvarez y Casas, así tal cual, ¿hubo o no hubo fraude en 2006? Pues mira, hubo una serie de irregularidades, hubo también errores muy graves cometidos por la izquierda. Esas irregularidades dieron como objeto, como decíamos, la reforma de 2007, pero la alteración del voto no es algo que se haya aprobado. Exacto. Entonces, yo creo que hubo una serie de errores de comunicación muy graves de parte de la autoridad electoral. Se permitió sembrar una duda, hubo información que no se dio de manera oportuna, y yo creo que el 2006 es una lección para todos, para lo que no debe hacer la autoridad electoral, para lo que no deben hacer actores políticos, para lo que no deben hacer empresarios, para lo que no deben hacer medios de comunicación, y también yo creo que son lecciones políticas de lo que no se debe hacer en una campaña. Hubo errores, los que al final del día creo que cobraron su factura. Pero ahí hubo un quiebre con el pensamiento que tenían, pues sí, o la idea hubo diferencias, de pero eso siempre, pero fíjate, es que eso es lo más, creo que eso es algo que yo le aprecio mucho a mis padres. Porque nunca me impusieron pesar de determinada manera y siempre hubo un enorme respeto y tolerancia que no quitaba discusiones súper intensas. Mi padre pues, era una persona con un carácter muy fuerte, producto de una vida muy dura.
en la que él tuvo que hacerse, y las discusiones, vuelvo a insistir, eran muy intensas, pero ¿sabes qué? Mis padres son los primeros que me enseñaron a discutir, y sobre todo a respetar, es decir, a tolerar, es decir, y te desde hicieron la también casa, piel así gruesita, porque bueno, ahorita vamos a hablar pues, de lo que esa, te esa, toca esa, vivir sí, después. esa, ¿no? en parte también viene de ahora la sí familia, que pero sin eso es también buscarlo. autoaprendizaje, ¿no? Sí. Aguantar los caparazones que tienes que hacer en funciones, sobre todo como Sí. esta, no es un asunto Oye, menor. Lorenzo, y hay una anécdota, un tema donde también tu padre tiene una expresión muy dura hacia ti ya como consejero, no sé si, como consejero, ¿verdad? No sé si, él llegó a ver ya tu cargo de presidente. Sí, de hecho, el que me INE convenció para aceptar ser ¿Fue consejero él? fue él. ¿Le tocó ya? Sí, mira, primero, hombre, bueno, a tu madre no le tocó verte consejero. No, ninguno de los cargos en el INE, no. Bueno, como Sí. asesor sí, pero no. ¿A Pero tu padre sí? A mi padre sí, de hecho, vuelvo al 2011, Sí. cuando el asunto de las llamadas y de que me piden ser consejero del IFE. A uno de los que, yo en primera instancia dije que no, pero uno de los que le hablé para decirle, oye, ¿qué consejo me das? Fue justo a mi padre. Y mi padre, yo esperaba y confiaba en que mi padre me dijera, no, tú tienes una carrera académica, vas bien, estás en el SNI, estás progresando, ya eres un investigador titular, en fin, sigue. Y en cambio mi padre fue el que me dijo, oye, qué buena cosa, vas a poder hacer mucho por mejorar ese instituto, por supuesto, supongo que vas a aceptar, y además me lo dijo así, te va a servir mucho para madurar tanto políticamente como personalmente. Bueno, pues en buena medida yo le debo también ser consejero. Sí, cómo no. ¿Y no, sí? bueno, ¿También fue palabra de profeta? Aquí es de a fuerzas, no es de que si quieres o no. Y a mi padre, afortunadamente, para mí, para él, digo yo, le tocó verme también como presidente, porque él muere el 30 de junio del 2014. Y me acababan de nombrar hacía 4 meses como consejero presidente. Mi padre murió de una enfermedad que se dio en distintas etapas, entonces anunciada, y sobre todo nos permitió, los médicos fueron muy claros de la expectativa de vida de mi padre, y nos permitió, luego del dolor de que significa tener que asumir eso, cerrar muy bien tanto de la parte, digamos, si quieres, más administrativa, qué hacemos con las casas, qué hacemos con Mónica, su esposa, pues mi padre estaba muy preocupado, dije, no te preocupes, Mónica, con Mónica vamos a cerrar muy bien, no te preocupes por ella, y sobre todo la parte afectiva, y hasta resolver aquellas discusiones no menores. Mi padre era un hombre muy duro. ¿Qué pasó ahí? Mira, hubo una diferencia en 2012, porque yo insistía, y sigo insistiendo, que México es el país en donde mejor se fiscaliza a los partidos políticos, aunque hay todavía muchísimo por hacer. Y mi padre fue muy crítico en algún artículo respecto de eso que había dicho yo, y me criticó sin mencionarme, que es todavía peor, ¿no? Más duro, ¿no? Sí, más duro, sí, claro, porque pues te deja indefenso. Te critican y el derecho de réplica, no tienes derecho pues de réplica, no tienes derecho de réplica mencionan. a menos que te quieras poner el saco. Ay. Y mi padre con artículos realmente muy duros, mi padre era muy duro hasta en la expresión, ¿no? Híjole, son célebres las, lo voy a decir así si me permites, sí. porque además no lo digo yo, lo hizo él, ¿no? Las pendejeadas que le dio a algunos intelectuales y funcionarios públicos, incluso senadores, en las discusiones aquellas célebres discusiones, si no me equivoco, en 2008, 2009, cuando se intentó hacer una reforma a Pemex, al petróleo, en aquella época, y él fue invitado. Un hombre no se tentaba el corazón en decirte las cosas, y eso le granjeó una fama de duro, una fama de pocos amigos, pero siempre un respeto intelectual de primer orden. Y eso en casa, en la relación conmigo, te forja el carácter, pero sobre todo, lo más importante, pudimos cerrar muy bien. Escribe ese artículo donde no te menciona, fue un artículo, ¿verdad? Fue un artículo, un par de artículos en La Jornada en el 2012 o 13, si no me equivoco. Fue muy duro contigo, y ¿tú le dijiste algo en ese momento? Sí. Pues en ese momento, en ese momento también, es que nunca a diferencia de lo que algunos creen, hay grandes rupturas. Hombre, a mí me da hasta risa. Discusiones claro, fuertes, pero a ver, gente, pero abrazo también. Gente de la que no tenía la mejor opinión mi padre,
Me llama mucho la atención cómo ahora han intentado utilizar la figura de mi padre de una manera muy vulgar, por cierto, porque mi padre murió y hay que dejar a la gente que ya se fue en paz. Duro, en la Cámara de ¿no? Diputados el año pasado, cuando me invitaron a ese respetuoso diálogo que duró 6 horas, me acuerdo que hubo algunos diputados, varios, que quisieron tratar de ofenderme mencionando que mi padre habría estado poco orgulloso de lo que yo he hecho. Y la verdad, pues, lamento decepcionarlos. El día en que se fue, porque además pudimos hablar hasta el último momento, o sea, el mismo día en que mi padre murió. ¿Podemos saber algo de sí, claro. compartieron? Él estaba muy orgulloso y estaba muy contento de que había sido yo como consejero el que había recibido la solicitud de constitución de partido político de Morena. Él estuvo allí. Incluso hay una crónica muy bonita, si no me equivoco, del Universal, en donde contaba, él estaba en Pátzcuaro, entonces contaba que nos habíamos visto desde hace tiempo y nos abrazamos y nos dimos un beso y nos dijimos que hay que vernos y qué sé yo. En fin, esa era la relación, ¿no? Hay quienes pretenden utilizar estas relaciones familiares con fines políticos y es muy vulgar la cosa, pero bueno, más allá de eso. Porque sí lo han usado en tu caso y en otros casos también, otros amigos, Chucho, ¿no? Que ya mencionan a los padres y... Pero se volvería a morir, sí. O sea, expresiones así que dices, qué duro. Antes de morir, Lorenzo, mi padre me dijo, oye, qué bueno que seas tú el que le diste el registro como partido político a Morena. Y me dijo, te encargo mucho lo que va a pasar. Esto no lo ha contado Elisa, pero te encargo mucho lo que va a pasar. En 18 vas a tener una gran responsabilidad histórica. Y al final del día, pues en 2018, como INE, como presidente del INE, le levantamos la mano a quien recibió los votos en una elección muy complicada, pero a quien democráticamente ganó la elección y a quien seguramente en su momento a mi padre le hubiera gustado, pues porque fue maestro de Andrés Manuel y muy cercano a Morena al final de su vida. Yo me quedo con esa satisfacción. Luego hay quienes vulgarmente dicen que lo que pasó después habría significado que si se hubiera arrepentido y que si se hubiera resucitado se volvería a morir, pero esas son vulgaridades a las que yo no entro. ¿Por qué ha sucedido esto? Ahora que me platicas esta historia y que la gente está escuchando, cuando se acaban los argumentos... Cuando dicen, es neoliberal o lo que le interesa es ser neoliberal. O sea, yo he criticado el neoliberalismo toda mi vida, antes de muchos de los que lo critican hoy, ¿no? Pues ahora son todos los presidentes los que están ahora. Pues hombre, a ver, hay quien dice, por cierto, candidatos de la próxima jornada electoral hay quien me tacha de neoliberal, pero en su momento votó por el FOBAPROA. Por favor, hombre, yo ya escribirás un libro, ¿no, Lorenzo? Ya escribirás un libro o algo así. Bueno, ya escribí uno contando todo lo difícil que fue construir la elección, cómo llegamos a la elección de 2018 y cuáles fueron los trabajos y los días. Libro de Hesiodo, que tradujo a mi madre, los trabajos y los días que tuvimos que pasar aquí para que la elección del 18 fuera una elección limpia, transparente, equilibrada. Y fíjate lo curioso, antes de la elección del 18 muchos me decían que yo estaba haciendo las cosas, sesgando las cosas en mis decisiones como consejero presidente para favorecer a Andrés Manuel López Obrador, que por qué no lo bajábamos de los spots a los que tenía derecho de estar, que por qué callaba a los empresarios. Advirtiéndoles que podían caer en una ilicitud en su campaña en contra del candidato López Obrador, en fin, yo hice mi trabajo, como lo he hecho después. Dicho eso, para cerrar esto, a mí la mejor solución, y yo creo que a mi padre le gustaba mucho el diálogo y la discusión, la esgrima verbal. Era un intelectual, y yo aspiro a ser un intelectual. Y frente a la vulgaridad, yo creo que mi padre habría estado, pero pues, como no hablo con él porque mi padre ya se murió, creo que habría estado orgulloso de la salida con la que pues le respondí a todos estos legisladores que creían que citando a mi padre, por cierto, el primero que lo citó en mi comparecencia fui yo. Yo cité a mi padre en una frase que pronunció en esa tribuna, siendo legislador en los años 80. En fin, ¿cuál era la aspiración y la construcción de la democracia, la importancia de la construcción de la democracia? Ahí está en el diario de debates, en fin. Está en el diario de debates pronunciadas esas palabras por Arnaldo Córdoba y está en el diario de debates pronunciadas por Lorenzo Córdoba, presidente del INE, citando a Arnaldo Córdoba. Y al final yo lo que les decía es, miren, a los que dicen que si estaría arrepentido, que sí, qué sé yo, mi padre, pues miren, yo no lo sé, porque mi padre murió desde 2014. Y como yo no practico estas artes oscurantistas, la ouija y qué sé yo, pues yo no he tenido oportunidad de hablar con él.
pero como veo que muchos sí lo hacen, les pido un favor. La próxima vez que hablen con él, mándenle muchos saludos y díganle que se le extraña, porque se extraña a un intelectual de izquierda bien formado como él en los tiempos que corren. Uf. Eso se los dije en la tribuna. Lorenzo, Y con eso finiquito esa discusión. Y cuando hubo un diputado, Gerardo, ¿no? Que es un buen amigo, Gerardo Fernández Noroña. En corto es muy buen amigo, en público, pues bueno, actúa como te actúa. vimos llegar y te abrazaban y se tomaban Hombre, fotos, Gerardo, no sé yo le qué. agradezco Y al rato una cosa, en tribuna... Gerardo Fernández Noroña, pero con quien tengo un trato de veras de cordial, de amistad. Gerardo tuvo un gesto que le agradezco. A nosotros nos citaron a comparecer, mi invitación, porque no fue comparecencia, ellos dicen comparecencia. No, Tú aceptaste la invitación, sí, claro. y no fue como otros que los mandan a un grupo petit comité. Sí. No. Nos mandaron primero al salón de protocolo, a nosotros nos citaron a las... Pero tú fuiste al pleno. Sí, claro. Sí, claro, no, por supuesto, la invitación era al pleno. Nosotros nos citaron, la invitación era iniciar el diálogo a las 10. Me citaron a las 9:30, yo llegué antes de las 9 junto con un grupo de colegas, los que pudieron acompañarme, consejeras, consejeros, toda la Junta General Ejecutiva me acompañó. Y bueno, hay una cuestión de cortesía, me invitaron al salón de protocolo, incluso hubo algunos legisladores que se acercaron, varios, Gerardo entre ellos, a platicar. Lamentablemente, el presidente de la Cámara retrasó la comparecencia porque tenía otras actividades institucionales que a su juicio supongo que fueron más importantes. Había invitado a un brujo de Catemaco, que por cierto dicen que fue el que lo destapó o que le anticipó que iba a ser gobernador de Veracruz, y ahí están las imágenes en Twitter y demás, del presidente de la Cámara paseándolo a este personaje, al brujo de Catemaco, sí, por las distintas áreas de la Cámara, y a nosotros nos hicieron esperar. Con una hora de retraso, vistas esas otras actividades institucionales. Por cierto, es el mismo, yo me llevo muy bien con Sergio, él no tanto con nosotros, porque hasta nos denunció penalmente, pero bueno, esa es otra historia, hombre, es parte de gajes del oficio, y cada quien pasará la historia como se lo ha construido. Sí. En fin, el punto es que Gerardo, y eso me importa señalarlo, tuvo la enorme cortesía de venir a disculparse con nosotros por el retraso. Después, ya en la tribuna, pues bueno, pasó lo que pasó, y él fue el primero que, después de mí, que citó a Arnaldo, y me acuerdo que me paré a aplaudirle, ¿no? Cuando dijo larga vida al camarada. Sí, larga vida. Sí, pues quién más. Hay que agradecerle quien estuvo hasta el último día. Lorenzo, citan varias cosas en tu contra, ¿no? En este momento tan complicado, tan interesante también que estamos viviendo en el país. Obviamente el tema de tu padre, ¿no? Ya lo has platicado ahorita aquí muy claro. El otro tema, este episodio que se volvió escandaloso de la grabación que filtran, en donde tienes una conversación privada, en donde comienzas a hablar acerca de una persona que acababan de ver, ¿no? No acabamos de ver. Afortunadamente que acababan, ¿cómo estuvo? A ver, platícanos ahí, claro. Que fue el del gran jefe Chichimeca, no sé qué, y se volvió todo, y te decían racista, que eras un racista. Y mira, cómo es curiosa la cosa. Después de 7 años, cuando alguien me quiere atacar, lo único que tiene para atacarme es ese episodio que es producto de una intervención ilegal, telefónica ilegal. Pero afortunadamente, mira, tan tengo la conciencia tranquila. Cuando uno se equivoca, lo primero uno que tiene que hacer es reconocerlo. Y eso no suele ocurrir en el ambiente político. Cuando alguien comete errores, suele echarle la culpa a los demás. Sí. Ese es parte lo hacen todos, ¿eh? Sí. Y yo tengo el privilegio, a lo mejor porque no soy un político. Lorenzo, y yo sé que ir al fondo de esto, pues a veces dices, bueno, no sé si tiene caso o no, pero tú estabas diciendo que esta persona estaba utilizando este tipo de lenguaje, exagerando el lenguaje, para poder sacar algún tipo de ventaja. Él estaba haciendo como... Sí, te cuento la historia rapidísimo porque... no sé, claro, o sea, te cuento. Porque no es que tú le estabas diciendo a él. No, hombre, claro que no, hombre. A ver, te cuento, reconstruyo rapidísimo la historia. En un momento, en la elección de 2015, hubo un grupo de personas que se autodenominaban indígenas y que se arrogaban la representación de todos los indígenas del país. Un señor que decía, yo soy el gobernador indígena, como si los indígenas tuvieran una única representación. Por cierto, más adelante, tiempo después, en los foros de distritación que hizo el INE en 2017, muchos representantes de comunidades indígenas pueblos indígenas a los que habíamos invitado a dialogar con el INE para hacer la distritación,
cuando se apareció este mismo personaje, le dijeron, oiga, usted no tiene nuestra representación. En fin, pretender que hay un único representante de los pueblos indígenas, pues ha sido siempre un abuso, porque si algo caracteriza a nuestros pueblos originarios es su diversidad y su pluralidad, y hay que respetarla. Dicho eso, hubo varios miembros de esta organización que entraron por distintas razones a las instalaciones del INE, y a un cierto punto pues hicieron una concentración aquí dentro exigiendo que les diéramos diputados a los indígenas. El titular el director de prerrogativas y partidos políticos fue a atenderlos por instrucciones mías, y en el auditorio lo retuvieron y dijeron, no lo dejamos ir hasta que no nos reciba el presidente del INE. Yo les dije, yo no voy a discutir con una asamblea, lo recibo una delegación, nos vemos en tal fecha. Cuando nos recibí, escuché sus peticiones, y sus peticiones es que les diéramos diputados. Querían diputados. Les dije, oigan, pero yo no les puedo dar diputados, hay una elección. No nos venga con elecciones. Oigan, hablen con partidos políticos para que postulen. No, con los partidos no queremos nada. Bueno, está la vía de las candidaturas independientes. Nosotros no queremos candidaturas. Nosotros no queremos participar en elecciones. Queremos que nos den diputaciones para curar los agravios históricos con los pueblos y comunidades indígenas. Yo le dije, oigan, pues esto yo no lo puedo hacer, pero les puedo, si ustedes me dan un escrito, y me dieron un escrito que no pedía nada. Entonces les dije, oigan, este escrito está mal hecho, si quieren les ayudo a corregirlo, para que me hagan una petición que yo les voy a tener que contestar pues, en términos de la Constitución de manera negativa, pero les genero un acto para que si quieren puedan ir ante la Corte, en fin, ante otras instancias, y si la Corte nos ordena darles diputaciones, pues ya es otra historia, pero el INE no puede violar la Constitución. Claro. De hecho, vinieron aquí en las computadoras de la oficina, les ayudamos a hacer ese nuevo escrito que presentaron con nosotros. En esa sesión me pidieron diputaciones, yo les dije que no podía. Y como me dijeron, entonces no me van a pedir, no nos van a dar, no podemos. Entonces, ¿qué nos van a dar para compensarnos? Dije, ¿cómo? Sí. ¿Qué nos van a dar? Denos, cito lo que me dijeron, denos mielecita, algún dulcecito para que nuestra gente esté tranquila. Evidentemente, lo que yo estaba, a lo mejor entendí mal, pero bueno, me pareció que era pues un acto de chantaje en la autoridad electoral. Más allá de la reivindicación legítima de que los pueblos y comunidades indígenas puedan tener representación política. Y de hecho hoy la tienen. Claro. ¿Sabes por qué? Gracias a decisiones que tomamos en el INE, a propuesta mía, producto de esos foros que se realizaron después, en donde yo mismo les propuse que yo llevaría al Consejo que hubiera, digámoslo así, una cuota que tuvieran de candidaturas que tenían que postular los partidos para que hubiera no solamente distritos indígenas, sino también diputados y diputadas indígenas. Y eso se consiguió. Pero vuelvo al punto. La verdad sí hubo quien, exagerando el tono, pretendió chantajearme con esas expresiones. Oye, Luis, ¿y supimos quién? Bueno, no supimos, claro. Se supo quién grabó, quién difundió. Yo presenté las denuncias. Pero en este país eso no pasa nada. Ni ha pasado ni pasa. Digo, porque obviamente no sabemos si fue esta parte o venía ahí el tema de votaciones importantes, mira, lo del verde, yo no sé quién, yo no sé quién haya grabado. Yo presenté una, pero déjame acabar esa anécdota y ahora voy a lo de la filtración, porque eso es otra cosa. Al terminar esa reunión, pues la verdad yo estaba muy desconcertado. Y a diferencia de lo que había pasado unas semanas antes, cuando recibimos a los padres de los 43 chicos desaparecidos en Iguala, que fue una reunión dramática, pero que al final nos permitió tender puentes de comunicación. Por eso lo mencionas. Y los padres de los 43 nunca más volvieron a plantear que no iba a haber elecciones. Es más, fueron aliados del INE. Y ellos después permitieron que pudiera haber elecciones. Pero a mí me pareció gravísimo este contraste. Padres a los que recibimos, que nos expresamos el dolor y que al final entendieron el tema del INE, y estos otros personas, pues que literalmente llegaron a hacer exigencias que no eran viables y que no podíamos entender desde el INE. Sí, yo hice una llamada privada con el secretario ejecutivo desde mi teléfono privado, lamentando mucho esta situación, y sí, sin pensar, y a lo mejor eso fue muy naif, que yo era sujeto de espionaje, pues tuve palabras muy desafortunadas. Esto pasó más de un mes y medio, lo cuento en el libro, más de un mes y medio antes de que se filtrara. Es decir, la filtración tuvo claramente una intencionalidad política. Casualmente, la filtración se detona, bueno, yo me enteré
de eso que estaba en YouTube, googleando mi nombre. Antes de que se diera el escándalo, yo ya sabía que iba a pasar eso. El día siguiente lo detonan, casualmente, a mediodía. Y todas las redacciones, me lo dijo mi hermana, porque un amigo suyo, que trabaja en Proceso, le dijo que habían recibido esto todas las redacciones, no lo filtraron en las noticias de la mañana, lo filtraron a una cierta hora. Es decir, había una acción orquestada para descalificar al presidente del INE, que había evidentemente, que se había expresado una comunicación privada de una manera muy poco afortunada. Sí. ¿Y por qué en ese momento el día después íbamos a sesionar en el Consejo para sancionar al Partido Verde Ecologista de México con una sanción inédita que estaba proponiendo yo, sacarlos del aire en radio y televisión en lo que quedaba de las campañas electorales. Por cierto, hoy el INE, el Verde, está pagando, después de una serie de sanciones, justamente una sanción que es que durante un año no están apareciendo spots del Verde. Para mí no se han dado cuenta, pero prende la radio, prende la televisión y verás spots de todos los partidos, pero del Verde no. Bueno, en ese entonces yo ya había propuesto esa sanción. No sé si fue una intencionalidad, no sé si están vinculados. El día después, todos los dirigentes del Verde me hablaron para decirme que ellos no habían sido. No lo sé. Nada más cuento lo que yo sí sé. Pero ese es el contexto. Además, el Partido Verde ligado a televisores, yo presenté una denuncia, Elisa, a la Fiscalía, a la Procuraduría entonces General de la República, que hasta hoy no se ha resuelto. 3 años después me hablaron, cuando yo hice público que no se había avanzado ya en el 2018 y blindándome de cara al 2018, dije, oigan, la Fiscalía no ha hecho nada, la Procuraduría no ha hecho nada. Ese día me hablan y me dicen, oigan, ¿nos puede dar el teléfono celular de hace 3 años que utilizó? Ese teléfono ya no sé ni dónde está. Imagínate la prontitud de la justicia. Y expedita, pronta y expedita. Hoy sigue abierto, y no ha habido nada. Bueno, entiendo que hay otras prioridades, pero bueno, lo que te quiero decir, Elisa, es que claramente fue una de las múltiples presiones que han ocurrido. ¿Qué pasó después? Inmediatamente ofrecí una disculpa pública, inmediatamente, y cité a los mismos personajes las personas que habían venido a verme unos meses antes, para ofrecerles una disculpa privada. Pero lo hice junto con personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Nacional para Prevenir a la Discriminación, porque quería un testigo. Y que hubiera testigos si llegaban también a pedirme alguna cosa que era indebida, como lo habían hecho previamente. Entonces, a ver, mi punto es ese. Final de la historia, para mí, soy yo el que propuse al Consejo General acciones afirmativas para que los indígenas pudieran estar, los pueblos y comunidades indígenas pudieran estar representadas en el Congreso de la Unión, y lo están. Oye, Lorenzo, además, viniendo de la familia en que vienes y formando la familia que formaste, ¿no? Porque también hay que decirlo que pues tu esposa es una mujer, además, muy preparada, defensora de derechos humanos, pero a eso se dedica también, ¿no? Entonces, pues son contextos ahí que pocas veces hay oportunidad de que la gente conozca, sepa, ¿no? Pues mira, toda mi vida me he dedicado a defender derechos, los políticos en lo electoral y los derechos humanos como académico y demás. Y sí, fue muy desafortunado esos. Para mí fueron lecciones muy duras. Muy duro, ¿no? Claro que fue un momento muy duro. Además, pero que, digo, te fue forjando eso que decías de la piel. Hombre, y sobre todo, a ver, la gran tranquilidad. Que a pesar de que, hombre, por defender la autonomía y ejercer las funciones constitucionales que tenemos que ejercer desde el INE como órgano de control, imagínate lo que no me han buscado. Porque aquí se afectan intereses políticos de un gran nivel, porque claro que los políticos de uno y de otra parte quisieran que el INE tomara decisiones favorecedoras a sus intereses, y aquí se toman decisiones con imparcialidad y autonomía. Y es lo que estamos viviendo hoy, Lorenzo. ¿Por qué estas propuestas de ahora quitar, si ustedes ya se van? Bueno, digo, pensando en que ya se van a cumplir unos ciclos, hay algunas propuestas que me parecen interesantes en general en lo que se está proponiendo y otras que son inaceptables. Sin duda. Pero ¿por qué hoy en día estamos con el hashtag defendiendo al INE? O sea, ¿en qué momento nos situamos ahora en esta posición tan complicada para el instituto? A ver, yo creo, Elisa, que es un momento muy complejo para las democracias en todo el mundo y para las autoridades electorales en todo el mundo, y México no es la excepción. Al contrario, más allá de todos los problemas que enfrentan las democracias que tienen que ver con esa
la cuestión social no resuelta, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, que genera un caldo de cultivo de irritación para la gente y que pone en riesgo a la democracia por ese descontento generalizado y justificado, debo decir. El tema de las fake news, el tema de la polarización política, la propia pandemia que puso en crisis a los sistemas electorales en todo el mundo. Hoy estamos viviendo también, Elisa, el descrédito de los partidos y de los parlamentos, que son instituciones básicas de las democracias. Estamos viviendo también otro fenómeno, que es el ataque y la descalificación de las autoridades electorales, y que se está articulando en muchos lados del orbe, pero que en México está presentando de una manera muy intensa. Yo creo que hay 4 tipos de ataques a las autoridades electorales. Las descalificaciones, que antes venían de las oposiciones que perdían elecciones y entonces clamaban fraudes y qué sé yo, ahora vienen desde el poder. No pasa solo en México, ¿eh? En Brasil, Bolsonaro está descalificando al Tribunal Electoral de cara a las elecciones de este año. 1, descalificaciones. 2, hostigamiento y ataques, amenazas personales a quienes encabezamos los órganos electorales. ¿Te han amenazado personalmente? Hombre, aquí afuera, Elisa, el año pasado, un candidato que incumplió las reglas de fiscalización y al que se le negó el registro, por eso, igual que 6 meses antes le entregamos el registro al partido que estaba impulsando Margarita Zavala, por las mismas razones, incumplieron normas de fiscalización y se les negó el registro como partido. Acá incumplió las normas de fiscalización y se le negó el registro como candidato. Vino aquí afuera a las instalaciones del INE y durante 3 semanas bloquearon en pleno proceso electoral del 2021 las instalaciones. Y había un ataúd con mi nombre. Y además, pues es una frase célebre. Estoy hablando de alguien que es senador, creo que con licencia, ¿no? Que aspiraba al gobierno de Guerrero, amenazó con ir a visitarme a mi casa. Cuya hija es gobernadora. Denuncias penales. Oye, ¿de cuándo acá por tomar decisiones en el INE alguien se había atrevido a tomar denuncias penales? ¿Cuál fue el que bloqueó? Era Morena y simpatizantes de ese candidato. Y entonces venían. Pero mira que con Morena no tenemos nada. Hemos tomado muchas decisiones favorecedoras a Morena y hemos sancionado a partidos que ha denunciado Morena. En corto, ¿te han dicho miembros de Morena? No tenemos bronca. Yo tengo muy buena relación con muchísimos miembros de Morena. Además, porque luego a veces izquierda, en Morena hay todo, hay desde izquierda y ya cabe demás, todo, pero ¿no? mucha gente que está en Morena hoy son amigos míos de hace décadas, ¿no? Y de izquierda. Oye, ¿y te han buscado de la oposición para ser candidato, para proponerte que seas candidato de unidad en las próximas elecciones presidenciales? Eso es sin sentido, Elisa, ¿no? Pero sí, por cierto, te han echado el ojo. Mira, por cierto, déjame decirte una cosa, una primicia. El día de hoy que estamos grabando, el día de hoy yo ya estoy inhabilitado para cualquier cargo o cualquier candidatura para 2022. Hoy, a partir de hoy. En 2 años hoy, ya. Yo siempre dije que no iba a ser. A ver, de nueva cuenta, no importa la tribuna desde la que se quiso construir esta falsa idea de que yo iba a contender y que estoy aquí para cumplir objetivos políticos. Hoy puedo decir con orgullo que mintieron. Yo hago mi trabajo aquí en el INE por convicción y conforme a los principios constitucionales, no por intereses e intenciones políticas. Hoy quien dijo que yo estaba aspirando a un cargo, hoy queda revelado que mintió. Señoras y señores, hoy ya no puede ser candidato, ya no lo busquen. A ningún cargo de elección popular ya no lo busquen, ya no va a ser. Lorenzo Córdoba ya no va a ser y me imagino regresarás al Instituto de Investigación. Claro, y hacer muchas cosas más. Porque después de 322 y pronto 330 procesos, pues además vas a poder dar consultas, compartir la experiencia en otros momentos. Mira, a pesar de las amenazas, a pesar de las denuncias penales, a pesar del hostigamiento que te decía que se ha dado por la vía de la descalificación, por la vía de las amenazas personales, por la vía de los recortes presupuestales, Elisa, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al INE respecto de que el recorte que aplicó la Cámara de Diputados en noviembre pasado fue un recorte inconstitucional. No porque no puedan recortar, sino porque no justificaron el recorte. Y esas son grandes noticias para el futuro. Elisa, yo en 10 meses terminaré. ¿El INE? ¿Tiene el dinero necesario para cumplir? ¿Tú tienes mucho dinero? Claro que no, Córdoba, ¿eres fifí? A ver, Elisa, mi patrimonio, que es la casa en donde vivo,
la pude adquirir, construir junto con mi esposa antes de ser funcionario electoral. Y de entonces para acá no tengo un patrimonio adicional. Es decir, a ver, claro que hemos defendido las prestaciones de los trabajadores del INE. No de nosotros, de los trabajadores del INE, de los miembros del servicio, que son los que se van a seguir quedando aquí haciendo elecciones. Entonces, a ver, y además, si hay una discusión en este sentido, que se haga seriamente. Quien está en falta a propósito de las remuneraciones de los servidores públicos es la Cámara de Diputados. Sí. No han cumplido lo que ha dicho la Corte, es decir, que hagan un cálculo de lo que significan las remuneraciones del presidente de la República. No el sueldo, remuneraciones, incluyendo el sueldo. Y ya después, pues habrá que ver si efectivamente hay funcionarios públicos que ganan más o no que el presidente de la República. Es más, te lo digo así, yo he visto lo que perciben legisladores. Y te he puesto que cualquier legislador, entre dietas, apoyos para la tarea legislativa que no tienen que comprobar, que si la casa de no sé qué, que si el dinero que manejan, cualquiera de esos, los legisladores tienen ingresos, remuneraciones que superan a los de los consejeros del INE. Por cierto, los consejeros del INE no podemos tener otro ingreso. Yo sigo dando clases en la UNAM, no cobro por ello. Doy clases en universidades o conferencias, no cobro por ello. Mis libros, he renunciado a los derechos de autor, a las regalías, a las que no estaría obligado a renunciar, pero por prudencia renuncié para que no vayan a estar diciendo que hay muchos funcionarios públicos. Y mira que hablo incluso de las máximas magistraturas en este país que cobran regalías. Hay diputados y senadores que tienen ingresos por fuera. Hoy comentaron en Palacio Nacional, ¿no?, de las regalías, pero bueno, en fin. Yo no cobro regalías, yo cobro lo que me pagan. Y es más, afortunadamente hay muchos funcionarios públicos, exmiembros del gabinete y demás, que tienen ingresos, y lo han declarado, que superan, pero por muy claro, privados, pero yo no tengo ningún ingreso privado, Lorenzo, tú te ves Hombre, esa es parte de las descalificaciones que en fin. ¿Qué no sabe Lorenzo Córdoba de los temas de fiscalización? Bueno, algo sabré. ¿Y qué se puede hacer con toda esa información? ¿Vas a tener que guardar sigilo por cierto tiempo? Claro. ¿Tú no puedes hacer absolutamente nada después? La información que no es pública es una información que tiene reserva. ¿Nosotros como periodistas las podríamos solicitar? Sí, claro, se te va a entregar toda la información. De hecho, la fiscalización es súper transparente. Hay ciertos datos que son reservados o que son confidenciales. Se testan, por ejemplo, los números de cuenta de bancos, y eso se testa. Pero ¿qué cosas no sabes? Lorenzo, 322 procesos fiscalizando. Ay, bueno, pero hay que seguir los procesos siempre transparentes. Todo lo que sé está en los dictámenes y se ha votado. O sea, esto sí del secreto, no, eso sí no. Sí. Esta es una institución en la que todas las decisiones se toman de cara al público. Pero que no te digan, que no te cuenten. A mí que no me... Bueno, lo que decíamos, a ver, esta es una institución sometida a presiones todo el tiempo. Y el problema no es tanto que haya presiones, tal vez moralmente no son correctas, pero bueno, todas las descalificaciones, las mentiras que se dicen, esa es una manera de presionar. El punto es, como decía un viejo amigo que trabajó en el Tribunal Electoral, hay presiones, pero el problema no es si hay presiones o no, el problema es si hay presionados o no. Y eso depende de si te dejas presionar o no. Y por mucho que intente, nunca me he dejado presionar. Nunca me he dejado presionar. Y eso a lo mejor molesta. Y a lo mejor por eso se están planteando replantear el diseño del sistema electoral mexicano, porque esto es un diseño que le permite a los órganos electorales blindarse frente a esas presiones. ¿Siempre serás un hombre de izquierda? Siempre, esas son mis convicciones. De izquierda de veras, ¿eh? De a de veras. Sí, claro. Sí, porque ahorita, bueno, en fin. Lo de la izquierda se ha meritado mucho también. Sí, hay mucho conservador liberal y ultraderecha en la justicia social. Yo sí creo en el Estado, yo sí creo que es necesaria una reforma fiscal, porque es la única manera de poder romper esa indignante desigualdad que se vive en este país, y creo que el único que puede paliar esas desigualdades es el Estado interviniendo. Sí. Yo no me creo en el Estado totalitario, pero creo que el Estado sí puede corregir el mercado, sí puede corregir esas desigualdades, y eso creo que es ser auténticamente izquierda. Hay unos que se dicen izquierda que están en contra de los impuestos, yo no.
y volverás a Italia en algún momento. Sí, bueno, espero. Bueno, es la tierra de mi madre. Sí. Y sobre también todo es la tierra donde me formé, claro. ¿No? Sí, hombre, nunca he perdido el contacto con la Universidad de Turín. Mi idea es volver a la universidad, a la UNAM. Michelangelo Bovero, Norberto, discípulo de Norberto Bobbio, a ti no te tocó Norberto Bobbio, pero bueno, de ahí, Luigi Ferraioli, en fin, sí. Esa es tu formación también importante, así ¿no? Es, y bueno, para que, híjole, pues, nunca he perdido el contacto en términos académicos, con teóricos, con esa escuela, y bueno, pues vendrán, mira, lo mejor para mí está por venir, por dos razones, Elisa. La primera, porque tengo todo el propósito de irme del INE, como siempre pensé irme del INE desde el primer día en que acepté la presidencia, contender por la presidencia, por la puerta de adelante y con el buen sabor de boca del deber cumplido. Y en segundo lugar, porque a lo que voy, que es a la academia, la experiencia de haber estado aquí me va a hacer un mucho mejor académico, creo yo. ¿Por qué? Sin ninguna presunción. Porque como académico yo me formé, estudié la democracia desde el punto de vista conceptual. El paso por el INE me permite hoy, como académico que volveré a ser, que nadie me va a contar lo que son los partidos, lo que son las elecciones, lo que es la política. Sí. Porque la viví. ¿Y qué historias? Ahí sí, el INE sí ha llegado a todos los rincones del país, sí ha estado en contacto, no en campaña, sino en contacto con la ciudadanía de tú a tú. Creo que también valdría la pena después contar todas esas historias de las regiones, de lo que es México, a través de las experiencias sin duda, de quienes han... Y la gran lección que esas experiencias dejan como consecuencia, Elisa, es que, y eso es para lo que trabajamos, yo sé que hay quien quisiera que trabajáramos para algún gobierno, para algún partido. Se van a quedar. No trabajamos ni a favor ni de ningún gobierno, ni de ningún partido, ni en contra de ningún gobierno, ni en contra de ningún partido. Te han querido poner ahí, claro, como un opositor político. Y no lo hemos permitido, nosotros no somos opositores. Por eso es ridículo el discurso de las candidaturas y demás. Pero con quien sí estamos, del lado de quien sí estamos, es de la ciudadanía. Y afortunadamente, Elisa, el INE hoy sigue siendo, a pesar de las descalificaciones y los ataques, la institución civil del Estado mexicano en la que las y los mexicanos más confían. Andamos en índices de confianza y credibilidad que rondan entre el 60 y el 73%. Ninguna otra institución civil del Estado tiene estos índices de confianza, pero lo más importante, la ciudadanía confía en nosotros, si no, no podríamos hacer elecciones. Termino, si se permite, con estos datos. Sí. En 2021 necesitábamos 1,5 millones de ciudadanas y ciudadanos para ser funcionarios de casilla. Aceptaron y cumplieron los requisitos para poder serlo 3 millones, el doble. En la revocación de mandato necesitamos a 300,000 funcionarios y funcionarios de mesa de casilla. 700,000 habían aceptado, 230%. Para el próximo domingo van a estar administrando las casillas 150,000 mexicanas y mexicanos. 340,000 ya aceptaron. Esa es la gran simbiosis, la gran magia que trae consigo la democracia, que es esta empatía, sintonía y conjunción entre el INE y la ciudadanía. El INE que es de la ciudadanía. Y eso es lo más importante. Y mira, a pesar de todo, ahí estamos y ahí seguiremos. Sí. Consejeros presidentes van, consejeros presidentes vienen, consejeros van, consejeros vienen. La estructura del INE ahí sigue, profesional, capacitada, comprometida. Pero lo más importante, la ciudadanía, y estoy por ello convencido que la democracia, aquí están y ahí van a seguir. Querido Lorenzo, muchísimas gracias y ojalá sea una charla de muchas. Después, en donde estés, en la academia seguramente, pero en los asuntos particulares, que yo creo que va a ser bien interesante seguir compartiendo esta experiencia. Muchísimas gracias. Siempre con el gusto desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Gracias. Lorenzo Córdoba, en este momento especial, qué gusto, ojalá lo hayan disfrutado y no se pierdan esta y todas las entrevistas que vienen.